Hola a todos. Un poco de su atención antes de pasar a la historia de hoy. Hemos creado nuestra página oficial de Facebook y los invitamos a seguirnos allí para disfrutar de más relatos. Además, para quienes deseen y puedan ayudarnos, los invitamos a apoyar nuestro canal en Patreon. Gracias a su apoyo, este canal puede seguir existiendo. Dejamos los enlaces de Facebook y Patreon en la descripción del video y en el comentario fijado. Y ahora, disfruten de la historia. Vi a mi esposa arrastrar un saco de basura industrial hacia el agua a las 3:11 de la madrugada y no hice nada para detenerla. Debería haber gritado. Debería haber corrido por la orilla, haberla agarrado del brazo y exigido saber qué había en ese maldito saco y por qué estaba con el agua hasta los tobillos en el embalse de San Juan, sumergida en la oscuridad absoluta de un lunes de octubre. Debería haber hecho cualquiera de las cosas que se supone que hace un marido cuando ve a su mujer haciendo algo que le hiela la sangre. Pero no lo hice. Me quedé petrificado detrás de un grupo de encinas a unos 40 metros de la orilla, observando a través de los huecos de la corteza rugosa. No dije nada porque mis piernas no respondían, estaban ancladas al suelo como pilares mal fraguados. Mi voz no salía. Alguna parte de mi cerebro, esa que controla el pensamiento racional y que durante 22 años me ha servido para detectar fallos estructurales en edificios municipales, se había desconectado por completo. Había sido sustituida por un terror único, pulsante y devorador que me susurraba. Estás viendo a Elena deshacerse de algo que nunca debería ser encontrado. El saco pesaba. Ella estaba luchando contra la gravedad y el fango. Elena García mide 1,68 m, pesa 64 kilos y es fuerte para su tamaño. Años de lidiar con mastines de 40 kilos sobre las mesas de exploración en la clínica veterinaria le han dado una resistencia fibrosa. Pero lo que hubiera en ese saco negro estaba poniendo a prueba sus límites físicos. Tenía ambos brazos envueltos alrededor del bulto, la espalda peligrosamente doblada, los pies resbalando en el lodo traicionero de la orilla. Entonces gruñó. Fue un sonido que nunca le había oído a mi mujer en 23 años de matrimonio, un sonido de esfuerzo bruto, animal, que pertenecía a un muelle de carga y no a la orilla de un embalse madrileño. A las 3:11, finalmente, empujó el saco al agua. No flotó. Se hundió en el acto, arrastrando la superficie hacia abajo como una boca tragando algo sólido. Elena se quedó allí un momento, respirando con dificultad, con los brazos colgando a los lados y la mirada fija en el punto donde el saco se había sumergido. Luego, con una calma que me resultó más aterradora que el esfuerzo anterior, se dio la vuelta, caminó de regreso a su coche, se subió y arrancó. Yo seguí oculto tras las encinas. Mis manos temblaban tanto que, cuando saqué el móvil, se me cayó entre las hojas secas 2 veces antes de que pudiera sostenerlo con la firmeza suficiente para marcar. El frío de la sierra madrileña empezaba a calarme los huesos, o quizá era otra cosa. 112. ¿Cuál es su emergencia? Mi nombre es Antonio García, dije, y mi propia voz me sonó extraña, como si viniera de otra habitación. Estoy en el embalse de San Juan, por la carretera M501, en la zona de San Martín de Valdeiglesias. Cerca del embarcadero. Acabo de ver a alguien tirar un bulto sospechoso al agua. ¿Puede describir lo que vio exactamente, señor? Preguntó la operadora con esa calma profesional que solo acentúa el pánico del que escucha. Una persona. Arrastraba un saco negro de gran tamaño. Muy pesado. Lo empujó al agua y se hundió de inmediato. ¿Puede describir a esa persona? ¿Sigue en el lugar? Cerré los ojos y los volví a abrir. Las palabras salieron con la pesadez de los escombros cayendo en un pozo profundo. Se acaba de ir en un coche. La persona. La persona era mi mujer. Pero para entender cómo llegué a ese borde de fango y oscuridad, necesito volver atrás. Necesito regresar a las 2:47 de la mañana, 24 minutos antes de que el saco golpeara el agua, cuando me desperté en mi cama en nuestra casa de Pozuelo de Alarcón.
Busqué a mi esposa a ciegas, con la inercia del sueño, y lo único que encontré fue el tacto áspero de unas sábanas que ya estaban frías. Tengo el sueño ligero, lo he tenido toda mi vida. Mi padre era igual. Decía que era porque los hombres de la familia García estamos diseñados para notar las cosas, para percibir la vibración de una viga que cede antes de que se rompa. Supongo que eso explica por qué yo acabé siendo aparejador municipal e inspector de obras y él terminó siendo bombero. Mi abuelo, antes que él, fue vigilante nocturno en una fábrica de las afueras, de esas que ya no existen. Somos hombres que se desvelan cuando algo va mal, incluso cuando no sabemos qué es exactamente. Es un instinto atávico, una alerta en la base del cráneo. Aquella noche, la cama estaba vacía. El lado de Elena estaba frío, lo que significaba que se había marchado hacía al menos 15 o 20 minutos. El baño estaba en penumbra, el pasillo, un túnel de sombras. Pero desde el ventanal del dormitorio principal, pude ver el reflejo mecánico de la puerta del garaje cerrándose. Miré hacia afuera, conteniendo el aliento. El coche de Elena, un Toyota RAV4 gris de 2020, estaba saliendo marcha atrás por el camino de entrada de nuestro chalet. Sin luces. Ni de posición, ni de cruce. Nada. Una silueta metálica deslizándose en el vacío a las 2:47 de la mañana. La gente apaga las luces cuando no quiere ser vista. Eso no es una conjetura, ni un brote de paranoia. Es un hecho que he verificado en 22 años realizando inspecciones técnicas de edificios. He visto todos los trucos y engaños que la gente practica cuando quiere ocultar una irregularidad. Habitaciones tabicadas de la noche a la mañana, sótanos sellados con hormigón fresco, reformas ilegales camufladas tras muros falsos. La gente que no tiene nada que esconder no levanta dobles tabiques. Y la gente que no tiene nada que ocultar no conduce a ciegas por una urbanización de Pozuelo a las 3 de la madrugada. Me puse unos vaqueros sobre el pijama, agarré una chaqueta de lana y las llaves de mi coche. Las seguí. Pozuelo de Alarcón es un lugar donde las apariencias son la moneda de cambio, donde el estatus importa más que el saldo bancario y donde un hombre que ha vivido aquí 23 años, e inspeccionado la mitad de los cimientos del municipio, puede recorrer estas calles con los ojos cerrados. Supe exactamente a dónde se dirigía Elena en el momento en que tomó la salida hacia la M501, la carretera de los pantanos. Solo hay un destino lógico por esa ruta a esas horas. El embalse de San Juan. Es un lugar de contrastes popular para bañarse y tomar el sol en agosto, pero un paraje desolado, oscuro y cortante en octubre. Es la clase de sitio que resulta idílico a mediodía y una pesadilla de cine negro a medianoche. Mantuve la distancia, también con mis luces apagadas, guiándome por el brillo de la luna sobre el asfalto y por pura memoria muscular. Ella se desvió por un camino de servicio forestal que conduce hacia el embarcadero de la zona norte, cerca de San Martín de Valdeiglesias. Yo detuve mi motor en el arcén, oculto tras una densa masa de pinos y encinas, y caminé campo a través, esquivando ramas muertas, hasta que el resplandor plateado del agua apareció ante mí. Y entonces observé. Ya os he contado lo que vi. El saco industrial, la lucha titánica contra el peso, el agua tragándoselo todo con un borboteo sordo. Elena de pie en la orilla, recuperando el aliento, mirando el vacío y, finalmente, huyendo. Lo que no os he contado es el proceso de demolición que sufrió mi mente durante los 4 minutos y 30 segundos que tardó en arrastrar ese bulto desde el maletero hasta el borde del lodo. El primer pensamiento fue el más destructivo, el que te golpea en el esternón. Alguien está muerto y mi mujer lo ha matado. El saco tenía el volumen adecuado para un cuerpo. El peso era el adecuado para un cadáver. El escenario era de manual. Remoto, hostil, aguas profundas. Todo lo que mi cerebro de inspector procesaba apuntaba a una sola conclusión estructural. La misma a la que llegaría cualquier agente de la Guardia Civil al ver a alguien arrojar un bulto pesado a un embalse de madrugada.
El segundo pensamiento fue, si cabe, más amargo. Pensé en Raúl, el hermano de Elena. Un adicto que había desangrado a nuestra familia emocional y financieramente durante más de una década. El tipo que se había rehabilitado en 2016, que se mantuvo limpio 6 años y que, según la última conversación que Elena y yo tuvimos, estaba por fin encarrilado. ¿Y si ese encarrilado era otra viga podrida? ¿Y si Raúl se había metido en un lío definitivo y Elena estaba, una vez más, limpiando sus desperdicios? Ella siempre lo había hecho. Había pasado su vida adulta recogiendo los pedazos rotos de su hermano. El tercer pensamiento fue el que me obligó a marcar el 112. Fue una cuestión de integridad técnica. Si mi esposa había cometido una atrocidad y yo, habiéndolo presenciado, guardaba silencio, me convertía automáticamente en un pilar cómplice. Si lo que sea que hubiera en ese saco, sea lo que sea que Elena hubiera hecho, la verdad tenía que ser desenterrada. No por falta de amor, sino porque el silencio me convertiría en el tipo de persona que he pasado toda mi carrera denunciando. El tipo que construye muros falsos para tapar la ruina. Yo no construyo muros falsos. Mi trabajo es derribarlos para ver qué hay detrás. Es lo único que sé hacer. La Guardia Civil llegó a las 4:03 de la mañana. 2 patrullas de seguridad ciudadana, con los rotativos azules parpadeando rítmicamente, proyectando sombras alargadas que rebotaban entre el agua y los troncos de los pinos. El sargento Olmos fue el primero en bajar del vehículo. Tendría unos 38 años, complexión de atleta y esa calma eficiente, casi burocrática, de un hombre que ha respondido a suficientes llamadas nocturnas como para saber que la mayoría no son nada y algunas, por desgracia, lo son todo. Señor García, dijo, ajustándose el cinturón de servicio. Soy yo. Ha llamado al 112 informando de que alguien ha arrojado un bulto al embalse. Sí, así es. Y en la llamada ha identificado a esa persona como su esposa. Sí. Me sostuvo la mirada un segundo más de lo necesario. Pude ver la evaluación técnica en curso tras sus ojos. ¿Es creíble este tipo? ¿Es una vendetta por una disputa doméstica? ¿Es un marido despechado intentando incriminar a su mujer en un delirio nocturno? Entendí perfectamente su recelo. Yo habría hecho el mismo análisis de carga antes de certificar una estructura. ¿Puede mostrarme el punto exacto? Los guié por el sendero de tierra hasta la orilla donde Elena había entrado al agua. Sus huellas aún eran visibles en el barro, nítidas bajo la luz de las linternas de los agentes. El dibujo de una zapatilla deportiva, probablemente una talla 38, hundiéndose profundamente, lo que delataba el peso muerto de lo que fuera que arrastraba. El rastro iba desde el final del camino de servicio hasta la lámina de agua en una línea recta y decidida. Era el camino de alguien que no estaba improvisando, era un vector ejecutado con precisión. Ella ya había estado aquí antes. Sabía exactamente dónde el fondo descendía con rapidez. Olmos no perdió el tiempo. Pidió por radio la intervención del GEAS, Grupo Especial de Actividades Subacuáticas. Sabía que los buceadores tardarían en llegar desde su base, así que se volvió hacia mí, bloqueando el viento con su cuerpo. Señor García, necesito que me aclare algunos puntos mientras esperamos a los especialistas. Lo entiendo, sargento. Pregunte. ¿Cuándo vio a su esposa por última vez antes de este incidente? A las 10:30 de la noche. Cenamos algo ligero y vimos el telediario juntos, como siempre. Ella se retiró a la habitación sobre las 11. Dijo que estaba cansada. Yo me quedé en el salón leyendo unos expedientes de obra hasta la medianoche. Cuando me acosté, ella parecía dormir. ¿Algún comportamiento inusual recientemente? ¿Algo que se saliera de la norma, por pequeño que fuera? Cerré los ojos un instante. Lo pensé de verdad, aplicando el mismo rigor que uso para buscar una fisura capilar en un muro de carga. Y la respuesta que surgió me golpeó porque era un sí rotundo.
Había habido señales, detalles minúsculos que un inspector nota porque notar es nuestra única defensa contra el caos. Elena llevaba meses distraída, como si su mente estuviera en otra frecuencia. No era la distracción de la infelicidad o la de una aventura, conocía esas vibraciones. Las había visto en decenas de parejas durante mis años visitando viviendas para tasaciones, donde la tensión entre los propietarios es tan tangible como la humedad en una pared mal aislada. Esto era distinto. Estaba consumida por algo interno. Había perdido peso, quizás 6 o 7 kilos en el último año, de forma tan gradual que no lo registré como una alarma, pero ahora resultaba evidente. Se había vuelto extremadamente protectora con su móvil, no es que lo escondiera con llave, pero siempre lo tenía a mano, girando la pantalla hacia abajo cuando llegaban notificaciones de WhatsApp, saliendo a la terraza para responder llamadas que antes atendía en el sofá. Yo lo había achacado al estrés de la clínica veterinaria entre las urgencias, los problemas de personal y la gestión administrativa de la que ella era responsable. El dinero parecía ser un tema recurrente. Noté ese cambio también. No somos una familia con carencias. Entre mi sueldo de funcionario de nivel A y el suyo como jefa de administración, ingresamos cerca de 90.000 euros brutos al año. Pero últimamente, el flujo de caja parecía haberse estancado. Elena insistió en cancelar el viaje que teníamos planeado para visitar a nuestro hijo Javi, que está de Erasmus en Múnich. También pospuso la reparación del tejado del garaje, que tiene una gotera persistente. Estamos bien, Antonio, repetía ella cada vez que yo sacaba el tema, solo estamos siendo un poco más prudentes con los ahorros, por lo que pueda pasar. Le relaté todo esto a Olmos. Él asentía mientras tomaba notas en una pequeña libreta, sin mostrar emoción alguna. ¿Alguna sospecha de qué podría contener ese saco? Ninguna. ¿Alguna razón lógica para que su esposa estuviera en San Martín de Valdeiglesias a las 3 de la mañana? No se me ocurre ninguna que sea legal. Señor García. ¿Ha mostrado su esposa alguna vez tendencias violentas o comportamientos erráticos similares? Mi mujer es la persona más estable que conozco, dije, y mi voz se quebró ligeramente. Es la jefa de administración de una clínica. Se desvive por los animales, organiza colectas para los refugios de la zona. Lleva tuppers con comida a los vecinos que están en el paro o enfermos. Es el pilar de nuestra casa. Pero la gente normal no suele deshacerse de bultos en los embalses a estas horas. Lo sé, señor García, concluyó Olmos, mirando hacia la superficie oscura del agua donde los reflejos azules de las patrullas seguían bailando. Por eso estamos aquí. Ahora solo queda esperar a que los buzos nos digan qué es lo que su mujer no quería que nadie viera. El equipo del GES llegó a las 4:38 de la mañana. 3 buceadores con trajes de neopreno reforzado, una lancha neumática de intervención rápida y focos subacuáticos de alta intensidad que cortaban la bruma como bisturíes de luz. El embalse de San Juan tiene zonas de gran profundidad y corrientes traicioneras, pero la orilla norte, el sector donde Elena se había adentrado, presenta una pendiente suave de sedimentos acumulados. El bulto no había llegado lejos. Los buceadores lo localizaron apenas 10 minutos después, a unos 4 metros de profundidad, descansando sobre el lecho fangoso, aproximadamente a 15 metros de la línea de costa. Lo sacaron a la superficie a las 4:52 de la mañana. No era un cuerpo, pero el peso muerto con el que emergió del agua tenía una gravedad similar. El envoltorio era una bolsa de basura negra de resistencia industrial, reforzada con una segunda capa y sellada herméticamente con varias vueltas de cinta americana plateada. Pesaba mucho. Uno de los buzos, al dejarlo sobre la grava, estimó unos 25 kilos. Bajo la mirada atenta de las linternas, cortaron la cinta con un cuchillo táctico y rasgaron el plástico. Dentro no había carne ni huesos. Había una caja metálica, una pequeña caja fuerte ignífuga de las que se adquieren en papelerías técnicas para proteger escrituras y documentos importantes.
Alrededor de ella, rellenando cada hueco sobrante del saco, habían introducido piedras del propio embalse, lisas, planas y pesadas, añadidas con el único propósito de garantizar que el Brito jamás volviera a flotar. El sargento Olmos observó la caja, me miró a mí con una mezcla de desconcierto y sospecha, y volvió a clavar la vista en el metal mojado. Esto no es lo que esperaba encontrar, señor García, admitió, rascándose la barbilla. Yo tampoco, sargento. Se lo aseguro. Forzaron la cerradura con una palanca de acero del equipo de dotación del coche patrulla. Al abrirse, el olor a humedad y tinta mojada nos golpeó. El sello de la caja no estaba diseñado para la inmersión prolongada y el agua del pantano se había filtrado. Sin embargo, el contenido era perfectamente identificable, y para mí, resultó más demoledor que cualquier otra cosa. Extractos bancarios, cientos de ellos. Había documentos de nuestra cuenta de ahorros conjunta, pero también de una cuenta personal a nombre de Elena cuya existencia yo desconocía por completo. Había registros de un fondo de pensiones que yo no había auditado en más de un año, confiando ciegamente en su gestión. Y luego estaban los contratos de préstamos. Encontré un crédito personal de 30.000 euros a nombre de mi mujer, solicitado en marzo de 2023 a una entidad de crédito rápido, de esas que anuncian intereses usureros y de la que jamás había oído hablar. Recibos de retiradas de efectivo en cajeros automáticos. Docenas de ellos. 2.000 euros un martes. 3.500 un viernes. 5.000. 4.200. 6.000. A lo largo de 18 meses, las cifras sumaban una cantidad que mi mente, habituada al cálculo de presupuestos de obra, se negaba a tabular, pero el fajo de papeles era grueso como un ladrillo. En el fondo de la caja aparecieron 2 teléfonos de usar y tirar, dispositivos prepago de gama baja, de esos que se compran por 30 euros en un locutorio y se descartan tras una llamada. Y, finalmente, un cuaderno de notas. Una pequeña libreta de espiral, de las que Elena usaba habitualmente para anotar la lista de la compra o las citas de la clínica veterinaria, pero esta estaba llena de su caligrafía cuidadosa, casi obsesiva. Fechas, cantidades exactas y un nombre que se repetía en cada margen, un nombre que no reconocí en absoluto. Hugo Falcón. El sargento Olmos comenzó a hojear la libreta por encima del hombro del buceador que la sostenía. Vi cómo su expresión mutaba en cuestión de segundos. La calma profesional del guardia civil se disolvió. Sus ojos se abrieron desmesuradamente y la mandíbula se le tensó de tal forma que creí escuchar el crujido del hueso. Dio un paso atrás, intercambió una mirada cargada de urgencia con su compañero y susurró 2 palabras que me helaron la sangre. Madre mía. No era el madre mía de quien encuentra un cadáver descompuesto. No era una exclamación de horror puro. Era el tono de un agente de la ley que acaba de tropezar accidentalmente con la pieza que faltaba en un rompecabezas que llevaba años intentando resolver. Llama a la teniente Fuentes de la Policía Judicial, le ordenó Olmos al otro guardia con una autoridad cortante. Ahora mismo. Dile que hemos localizado registros directos vinculados a Hugo Falcón. Que traiga a la unidad de delitos económicos. Me quedé allí, plantado en la orilla del embalse a las 5 de la mañana. De un lunes de octubre, viendo cómo un sargento de la Guardia Civil realizaba una llamada de máxima prioridad sobre un nombre que yo no había escuchado en mi vida. Sostenía en mis manos los extractos bancarios que probaban que mi mujer, el pilar de mi existencia, había estado desangrando nuestras finanzas familiares durante 1 año y medio. No entendía nada. No había cadáver, no había sangre, no había la escena del crimen que mi imaginación había proyectado. Solo había papel, números y la evidencia de un engaño tan exhaustivo y meticulosamente documentado que Elena se había arriesgado a todo por hacerlo desaparecer bajo toneladas de agua. En ese momento, la pregunta que sustituyó a todas las demás en mi cabeza no fue qué había hecho, sino por qué. ¿Para quién era ese dinero?
¿Qué clase de estructura estaba sosteniendo Elena que requería tal nivel de secretismo y sacrificio? Como inspector, sé que cuando un edificio colapsa, no siempre es por un terremoto, a veces es una carcoma silenciosa la que devora los cimientos durante años hasta que ya no queda nada que salvar. Y Elena me había ocultado la carcoma. Fueron a buscar a Elena a nuestra casa a las 5:30 de la mañana. Ella había regresado apenas unos minutos antes de que los coches patrulla aparecieran en nuestro camino de entrada en Pozuelo. Lo sé porque el sargento Olmos me confesó más tarde que la encontraron en la cama, fingiendo un sueño profundo, pero con un detalle que la delataba por completo. Todavía llevaba puestas las zapatillas deportivas manchadas de barro del embalse. Ni siquiera se había descalzado. Se había metido bajo el edredón vestida, se había subido la manta hasta la barbilla y había cerrado los ojos con fuerza, como si el simulacro de sueño pudiera demoler la realidad de lo que acababa de hacer. La trasladaron a la comandancia de la Guardia Civil. Nos interrogaron en salas separadas, siguiendo el protocolo de aislamiento. Me pasé 2 horas sentado en una habitación de paredes desnudas, bebiendo un café infame de máquina y repasando cada posibilidad que mi mente era capaz de proyectar. ¿Una aventura extramatrimonial? Los móviles prepago sugerían una comunicación clandestina, pero los extractos bancarios hablaban de capital, no de romance. ¿Juego? Imposible. Elena era una mujer que presupuestaba la compra semanal hasta el último céntimo, no jugaba ni a la lotería de Navidad. ¿Chantaje? Alguien tenía algo contra ella y estaba pagando un precio exorbitante por el silencio. Invariablemente, mis pensamientos regresaban a Raúl, el hermano de Elena. El adicto. El hombre que había drenado más energía emocional en la última década que cualquier otra persona en nuestras vidas. Raúl tenía 43 años y había sido un electricista brillante antes de que los opioides lo devoraran. Una lesión laboral en 2013, una caída desde una escalera en una obra de Las Rosas que yo mismo pude haber inspeccionado, terminó en una receta de fentanilo. Lo que siguió fue la espiral clásica. Dependencia, trabajos perdidos, años tirados a la basura. Elena había luchado por él como una leona. Centros de desintoxicación en 2014, recaída en 2015, otra clínica privada, otra recaída. Es el ciclo que las familias de los adictos conocen como una letanía que no pueden dejar de rezar, aunque sepan que no hay Dios al otro lado. Y entonces, en 2016, algo pareció encajar. Raúl se limpió. Consiguió un empleo, un piso modesto, empezó a reconstruir su dignidad. En aquel entonces, Elena me pidió prestados 15.000 euros de nuestro fondo común para ayudarle con la fianza y las herramientas. Acepté a regañadientes, por ella. Cuando Raúl falló en el primer pago, lo confronté con la frialdad de quien certifica una ruina técnica. Le dije que no iba a seguir alimentando su autodestrucción. Le juré a Elena que ni un solo euro más de nuestro patrimonio iría a parar a manos de su hermano. Ella asintió, con la mirada baja. O eso quise creer yo. Raúl estuvo limpio 6 años. Tiempo suficiente para que yo bajara la guardia. Tiempo suficiente para dejar de preguntar a Elena por él, porque la respuesta era siempre un lacónico «está bien, Antonio». Tiempo suficiente para que yo olvidara la verdad fundamental sobre la adicción. Limpio no significa curado. Significa en espera. A las 7:15 de la mañana, entró en la sala la teniente Ana Fuentes, de la Policía Judicial. Era una mujer de unos 45 años, menuda pero de una intensidad eléctrica, con la energía enfocada de quien ha pasado años armando un sumario y acaba de recibir la pieza maestra a las 5 de la mañana. Se sentó frente a mí y abrió una carpeta de cuero. Señor García, necesito que sea completamente sincero conmigo. Llevo 2 horas siendo brutalmente sincero conmigo mismo, teniente. Tendrá lo mismo de mi parte. Lo que voy a decirle es difícil. Pero quiero que sepa algo. No hay cadáver. No hay un asesinato.
No es el tipo de crimen que usted imagina. ¿Entonces qué es? Pregunté, sintiendo cómo se me secaba la garganta. Su esposa ha estado realizando pagos a un individuo llamado Hugo Falcón durante 18 meses. La suma total, según la contabilidad que ella misma guardaba en la caja fuerte, asciende a unos 94.000 euros. La cifra me golpeó con la violencia de un camión de gran tonelaje saltándose un semáforo. ¿94.000 euros? Nosotros no manejábamos ese excedente. Teníamos ahorros, quizá 40.000 euros la última vez que revisé la banca online y el plan de pensiones. Pero 94.000 era casi la totalidad de nuestros ingresos netos anuales. ¿Quién es Hugo Falcón? Un prestamista depredador. Un usurero que opera en el eje de la A6, entre Pozuelo y Las Rosas. Se ceba con personas que no tienen acceso al crédito bancario. Adictos, ludópatas, gente desesperada. Cobra intereses que harían palidecer a un mafioso y utiliza la coacción para el cobro. Llevamos 2 años tras él, pero nos faltaba la prueba documental de sus extorsiones. Hasta esta noche. ¿Por qué le pagaba Elena? Eso nos lo tiene que confirmar ella. Pero los registros indican que la deuda se originó a nombre de un tal Raúl. Cerré los ojos. El nombre de mi cuñado resonó como un eco en un edificio vacío. Raúl. ¿Sabía usted que su cuñado había recaído? ¿Sabía que su esposa había pedido un crédito rápido de 30.000 euros y vaciado su fondo de pensiones? Preguntó Fuentes. Cada dato era un impacto de mazo sobre mi estructura. Confianza, compañerismo, estabilidad. Todo se agrietaba bajo el peso de la evidencia. No, dije con voz hueca. No sabía absolutamente nada. Minutos después, trajeron a Elena a la sala. La teniente Fuentes se quedó en un rincón, observando como una analista. Elena entró con la misma sudadera y los vaqueros del embalse. Tenía el pelo revuelto, los ojos inyectados en sangre y las manos aún manchadas de ese lodo grisáceo. Parecía una mujer que llevaba días sin dormir, lo cual era cierto. Nadie que planea hundir su vida en un pantano duerme bien la víspera. Cuéntame, le pedí. Y me lo contó todo. Raúl había recaído en diciembre de 2022. Una cirugía de espalda le devolvió a los analgésicos y la bestia que llevaba dormida 6 años despertó con hambre. En pocos meses perdió el trabajo y el piso. Desesperado, acudió a Hugo Falcón por 12.000 euros iniciales. Pero los intereses de Falcón eran una trampa de arena. Un 35% mensual, compuesto. En medio año, los 12.000 se habían transformado en una deuda impagable de casi 90.000. Me llamó en marzo de 2023, dijo Elena con una voz plana, exhausta. Estaba aterrado. Dijo que los hombres de Falcón habían ido a su hostal, que le habían amenazado con romperle las piernas. O con venida por nosotros. Me suplicó, Antonio. Me suplicó como cuando éramos niños y mi padre llegaba borracho a casa, y Raúl se escondía en mi armario y me pedía que hiciera que el ruido parara. ¿Y decidiste pagar? Pagué. Al principio fueron 5.000 euros de nuestra cuenta común. Me convencí de que sería algo puntual, que él se limpiaría y yo repondría el dinero antes de que lo notaras. Pero nunca era suficiente. Falcón siempre añadía gastos de gestión, penalizaciones. Cada vez que creía que estaba cerca de la libertad, había otra llamada a medianoche. Pedí el crédito a mi nombre, liquidé mi jubilación. Lo guardé todo en esa caja fuerte para tener pruebas si algún día Falcón decía que no le había pagado. Necesitaba ese registro para sentir que tenía el control de mi propio infierno. ¿Por qué no me lo dijiste? Le pregunté, sintiendo la traición arder en mi pecho. Ella me miró con una tristeza insondable. Porque me diste un ultimátum, Antonio. Dijiste. Ni un euro más para Raúl.
Me juraste que si él volvía a nuestras vidas, tú te marcharías de casa. Y te creí. Tuve que elegir entre perderte a ti o ver cómo mataban a mi hermano. Elegí intentar salvar a ambos en secreto. Elegiste a Raúl. Elegí mantenerte a salvo del horror de Raúl. Intentaba salvar nuestro matrimonio fingiendo que todo iba bien mientras me desangraba por dentro. ¿Y el embalse? Hice el último pago hace 2 semanas. Se acabó. La deuda está saldada y Raúl ha entrado voluntariamente en un centro. Solo quería que todas esas pruebas, esos móviles, esos extractos que me recordaban mi propia mentira, desaparecieran para siempre bajo el agua. Quería volver a empezar. Pero te seguí, concluí yo. Pero me seguiste. Esbozó la sombra de una sonrisa amarga. Eres inspector de obras, Antonio. Lo notas todo. Debería haber sabido que tu instinto no me dejaría hundir esto en paz. Me quedé sentado en aquella sala de interrogatorios, observando a mi mujer bajo la luz cruda de los fluorescentes. No era una asesina, ni la mente criminal que mi pánico había dibujado entre las encinas del embalse. Era una hermana. Una hermana que había pasado 18 meses desangrándose en silencio para mantener con vida a su hermano. Que había mentido a la persona que más amaba porque estaba convencida de que la verdad le costaría su mundo entero. Que había conducido hasta un pantano en mitad de la noche para intentar ahogar los restos de su calvario. Porque el amor, cuando es lo suficientemente desesperado, adopta exactamente la forma de un delito. La teniente Fuentes rompió el silencio desde su rincón, con un tono que había pasado de la sospecha al respeto profesional. Señora García, los registros que guardó en esa caja. La libreta de espiral, los recibos de los locutorios, los extractos detallados. Esos documentos radiografían la red de usura de Hugo Falcón con una precisión que nunca habríamos obtenido por infiltración. Su meticulosidad, casi obsesiva, es la llave maestra para desmantelar una estructura que ha victimizado a docenas de familias en todo el eje de la carretera de La Coruña. Elena la miró con los ojos vacíos, sin rastro de orgullo. No intentaba armar un caso judicial, teniente. Solo intentaba sobrevivir al día siguiente. Lo entiendo perfectamente. Pero el resultado legal es el mismo. Necesitamos que coopere formalmente con la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal, UDEF. A cambio, la Fiscalía ofrecerá inmunidad total frente a cualquier cargo derivado de las transacciones o la ocultación de capitales. ¿Cargos? Elena frunció el ceño. Pagué las deudas de mi hermano con nuestro dinero. No he robado a nadie. Intentó destruir pruebas materiales arrojándolas a un espacio protegido, lo que técnicamente es una obstrucción a la justicia. Pero dada la relevancia de lo recuperado, ningún fiscal en su sano juicio querrá seguir adelante con eso. Señora García, sus papeles van a salvar a mucha gente. Gente como su hermano, explotada por un depredador que se alimenta de la desesperación ajena. Elena se volvió hacia mí, buscando un ancla. Antonio. Coopera, dije, y mi voz sonó más firme de lo que me sentía. Cuéntales hasta el último céntimo. Es la única forma de que este muro termine de caer. Y lo hizo. Durante las siguientes 3 semanas, Elena se convirtió en la testigo estrella de la teniente Fuentes. Pasó mañanas enteras mapeando el organigrama de Hugo Falcón. Su libreta era un tesoro forense. Nombres, fechas, importes exactos y coordenadas que vinculaban al usurero con otras 14 víctimas en Pozuelo, Majadahonda y Las Rosas. Los teléfonos prepago que ella había guardado, en lugar de destruirlos, proporcionaron el rastro de llamadas y mensajes que la Guardia Civil nunca había podido rastrear. Hugo Falcón fue detenido el 5 de noviembre de 2024, en su chalet de una urbanización de lujo en la finca. Se le imputaron delitos de usura, extorsión, blanqueo de capitales y 14 cargos de explotación financiera.
En menos de una semana, 7 de sus víctimas perdieron el miedo y se presentaron como acusación particular. Elena compareció ante el juez de instrucción en diciembre. Estuvo magnífica. Serena, técnica, precisa. Las mismas habilidades organizativas que la habían convertido en la gestora impecable de la clínica veterinaria la transformaron en la contable más peligrosa que un criminal como Falcón hubiera podido encontrar. El fiscal jefe describió sus notas como la documentación más exhaustiva sobre préstamos depredadores que ha visto nunca esta audiencia. Cada euro estaba trazado, cada amenaza, fechada. Raúl entró en el centro de desintoxicación el 20 de octubre, apenas 6 días después de la noche del embalse. Lo llevé yo mismo, con Elena en el asiento de atrás, a una clínica especializada en la Sierra de Guadarrama. Ella pasó la primera hora de trayecto llorando en silencio, la segunda sumida en un sueño letárgico y la tercera mirando el paisaje de pinos por la ventanilla. Yo no abrí la boca. No había nada que mi voz pudiera aportar que el peso del silencio no estuviera comunicando ya. En el vestíbulo del centro, Raúl nos esperaba. Tenía ese aspecto gris y deslavado de los adictos en activo. Una delgadez fibrosa, la piel como papel de fumar y ese vacío vidrioso tras las pupilas al que uno nunca se acostumbra del todo. Al ver a Elena, se rompió. Ella corrió hacia él y se fundieron en un abrazo en mitad de aquel pasillo que olía a desinfectante y a café barato. Yo me quedé junto a la puerta automática, observando la escena con la mirada de un inspector que evalúa un siniestro total. Raúl me miró por encima del hombro de su hermana. Lo siento, Antonio. De verdad. Lo sé, Raúl. No quería que ella pasara por esto. Ya lo sé. ¿Vas a dejarla? Me preguntó de repente, con una voz pequeña, casi infantil. Miré a ese hombre. Ese individuo que se había tragado 94.000 euros de nuestro futuro, 18 meses de la salud mental de mi mujer y 23 años de una confianza que, probablemente, nunca volvería a ser estructuralmente íntegra. El hombre al que yo había desterrado de mi vida hacía 7 años. Estaba allí, por cuarta vez en rehabilitación, preguntándome si el matrimonio de su hermana sobreviviría a los escombros de su propia vida. No, dije. No voy a dejarla. No lo dije porque tuviera una certeza absoluta. Lo dije porque Elena estaba allí y necesitaba esa viga de apoyo para no derrumbarse. En ese momento, ser el hombre que ella necesitaba era más urgente que ser el hombre que yo sentía ser. Alguien herido, confundido y agotado. Como aparejador, sé que marcharte de una obra en pleno colapso es el equivalente a demoler el edificio con gente todavía dentro. Yo no soy un demoledor. Yo soy inspector. Mi trabajo es evaluar el daño, identificar las fisuras y determinar si la cimentación es lo suficientemente sólida para una reforma integral. Y luego, si hay esperanza, me quedo a reparar. Han pasado 5 meses. Estamos en marzo de 2025. La primavera en Madrid todavía no es primavera, es un epílogo del invierno que finge un deshielo, con un cielo color cemento viejo y un frío seco que se cuela en las articulaciones. Elena y yo seguimos juntos. Acudimos a terapia de pareja todos los jueves a las 6 de la tarde, en la consulta de una psicóloga en la Avenida de Europa. Elena se sienta en un extremo del sofá de lino, yo me siento en el otro. El espacio entre ambos se mide en apenas unos palmos, pero a veces parecen kilómetros de páramo. Pasamos 50 minutos a la semana intentando acortar esa distancia. Algunas sesiones son esperanzadoras. Hablamos de lo que pasó, diseccionamos el porqué y el cómo, y avanzamos. En esos momentos, los kilómetros parecen encogerse. Otras semanas, en cambio, nos limitamos a sentarnos en un silencio denso. No es el silencio cómodo que construyen 23 años de matrimonio, sino ese silencio cauteloso que surge cuando dos personas temen que la palabra equivocada agriete una estructura que todavía se está fraguando. El agujero financiero es un hecho empírico. 94.000 euros evaporados.
Los ahorros de media vida, el plan de pensiones herido de muerte y un crédito de 30.000 euros que todavía arrastramos. Pagamos 540 euros al mes, una cuota que nos recordará el engaño durante mucho tiempo. En noviembre, nos sentamos a la mesa de la cocina y analizamos los números con la misma frialdad con la que yo inspecciono un edificio tras un siniestro. ¿Qué está dañado? ¿Qué es recuperable? ¿Qué partes de nuestra vida necesitan una demolición y un reemplazo total? Podemos reconstruirlo, Antonio, dijo Elena aquella noche. Sé que podemos. Tardaremos años, pero lo haremos. Lo sé, respondí, aunque mi voz sonó más hueca de lo que pretendía. ¿Estás enfadado? Lo medité. Le debía honestidad absoluta. Habíamos acordado que la verdad era el único cimiento sobre el que podíamos volver a edificar. Y no puedes levantar muros sobre una zapata de mentiras. Sí, admití. Estoy enfadado. Pero no es por el dinero se repone con horas de trabajo. Estoy furioso porque no me lo dijiste. Porque pasaste 18 meses cargando con ese peso tú sola, tomando decisiones que nos hipotecaban a ambos y ocultando pruebas en una caja fuerte que planeabas hundir en un pantano. Estoy enfadado porque analizaste nuestro matrimonio y dictaminaste que no era lo suficientemente sólido para resistir la verdad. Ella guardó silencio durante un tiempo que se me hizo eterno. ¿Y lo era? ¿Lo era qué? ¿Era nuestro matrimonio lo suficientemente fuerte? Si te lo hubiera contado en marzo de 2023, cuando Raúl llamó la primera vez diciendo que debía 12.000 euros a un usurero y que necesitaba ayuda, ¿habrías dicho que sí? La miré fijamente. Mi mujer, la niña que había protegido a su hermano de un padre alcohólico, la mujer que había pasado su madurez intentando salvar a ese mismo hermano de su propia sombra, y la esposa que había intentado protegerme a mí del conocimiento que habría puesto a prueba nuestros cimientos. No, fui sincero. Habría dicho que no. Te lo advertí en 2017. Mi paciencia con Raúl se había agotado. Exacto. Y si te lo hubiera dicho y tú te hubieras negado, y a Raúl le hubieran roto las piernas o lo hubieran matado porque yo respeté tu límite. Su voz tembló. No sigas, la interrumpí, pero ella no se detuvo. Necesito decirlo, Antonio. Si a Raúl le hubiera pasado algo por mi inacción, nuestro matrimonio se habría derrumbado igual. No por él, sino porque yo nunca me lo habría perdonado. Estarías casado con una mujer que se odiaría a sí misma cada mañana al despertar. No respondí porque tenía razón. Que su lógica fuera dolorosa no la hacía menos cierta. Y la comprensión es el primer paso en el largo camino de la rehabilitación. Raúl lleva limpio 5 meses. Sigue en el centro de la Sierra de Guadarrama. Llama a Elena todos los domingos. A mí me llama el primer día de cada mes. Son conversaciones breves, incómodas, el diálogo de dos hombres que intentan construir algo que nunca han tenido. Un reconocimiento de que estamos conectados por la misma mujer y por una tragedia a la que ambos sobrevivimos. El mes pasado fue tajante. Te voy a devolver cada euro, Antonio. Aunque sea lo último que haga. Raúl, estamos hablando de casi 100.000 euros. Lo sé. Y lo voy a devolver, aunque me lleve el resto de mi vida laboral. No discutí. No porque crea que lo hará, la experiencia técnica me dice que las probabilidades son bajas, sino porque él necesitaba proyectar ese propósito y yo necesitaba permitirle que lo hiciera. Nuestros hijos saben lo justo. Javi sabe que su madre ayudó a su tío con líos de dinero y que eso ha apretado el cinturón familiar. No conoce la cifra exacta. No sabe lo de la noche en el embalse de San Juan. No sabe que su padre estuvo en una comandancia de la Guardia Civil de madrugada temiendo que su madre fuera una criminal. Nuestra hija pequeña, Lucía, sabe menos, pero su intuición es más afilada. Tiene 18 años y esa capacidad de los García para observar lo que no se dice.
Vino a verme hace unas semanas mientras yo lijaba una estantería de roble en el garaje. Es mi forma de terapia, el tipo de trabajo donde las manos ejecutan y la mente descansa del ruido. Papá. Dime, cariñito. ¿Vais a estar bien? Tú y mamá, quiero decir. Dejé de lijar. Miré a mi hija, con los rasgos de Elena y la tosudez de mi familia, allí plantada con su sudadera de la universidad. Hacía la pregunta que todo hijo de una estructura dañada acaba haciendo. Estamos trabajando en ello, contesté. ¿Eso es un sí? Es la respuesta más honesta que puedo darte. Trabajamos en ello cada día. Y el hecho de que ambos sigamos aquí, picando piedra, significa mucho. ¿Qué significa? Significa que el edificio no ha colapsado. Y mientras los pilares aguanten, se puede reformar. Me miró durante un largo rato, asimilando la metáfora. Luego se acercó, me dio un beso en la frente y entró en casa. No necesitó más explicaciones. Una García sabe que las cosas importantes no se prometen, se construyen pieza a pieza, con paciencia y manos firmes. Ahora estoy sentado en el porche. Es temprano. El sol de marzo es débil, apenas calienta el ambiente, pero su luz es constante. Elena está dentro preparando café. Oigo el gorgoteo de la cafetera, el sonido del agua filtrándose. Es un ruido que he escuchado 10.000 mañanas y en el que nunca reparé hasta que estuve a punto de perderlo. En unos minutos saldrá con 2 tazas. El mío solo, sin azúcar. Me ha traído el café a este mismo porche durante 23 años. Y el hecho de que todavía lo haga, de que salga en bata, me pase la taza y se siente a mi lado en silencio para ver amanecer. Ese hecho es la prueba pericial más sólida que he recogido en toda esta investigación. Más que los extractos, más que la caja fuerte, más que la intervención del GEAS en el embalse a las 5 de la mañana. El café, la silla contigua y la decisión de quedarse. Vi a mi mujer tirar un saco negro a un pantano a las 3 de la madrugada y temí lo peor. Pero lo peor no era cierto. La verdad era algo humano, un crimen de amor y lealtad mal gestionada. Una hermana desangrándose para mantener a flote a su hermano. Debería habérmelo dicho, ese es el pensamiento al que vuelvo cada noche. Debería habérmelo dicho, y yo debería haber sido el tipo de hombre en el que ella pudiera confiar para soltar esa carga. Quizá no lo era. Quizá la respuesta está en ese espacio intermedio que crean 2 décadas de convivencia, donde prefieres cargar con el peso a solas antes que ver cómo la verdad te muele lo que has tardado una vida en construir. No lo sé. Soy aparejador, no filósofo. Sé leer estructuras, sé localizar grietas y sé que un edificio no tiene por qué ser perfecto para que valga la pena salvarlo de la ruina. Este matrimonio no es perfecto. Probablemente nunca vuelva a serlo. Pero sigue en pie. Y mientras la estructura aguante, seguiré inspeccionando, seguiré reparando y seguiré haciendo el trabajo necesario para que las paredes estén rectas y el techo siga sobre nuestras cabezas. Eso es lo que hacemos en mi familia. Notamos las cosas. Las arreglamos. Y nunca abandonamos una obra que todavía tiene buenos cimientos.